Todo lo que veían era un hombre de traje impecable, con manos que jamás habían sostenido un arma, y una mirada que delataba su incomodidad. Nadie preguntó su nombre oficial. Nadie le dio la bienvenida. En la Academia Nacional de Policía, donde veteranos curtidos juzgaban con sonrisas burlonas, Omar Harfuch era simplemente un intruso, un académico jugando a ser policía. Pero cuando esa primera bala abandonó el cañón, el campo de tiro entero quedó en silencio. Y eso fue solo el comienzo. El sol de Ciudad de México caía como un martillo sobre el campo de tiro, convirtiendo el aire en una masa densa que se adhería a la piel. Las siluetas de papel ondulaban levemente bajo un cielo despiadadamente azul. A las 10:22 de la mañana, Omar Harfuch, 38 años, atravesó la puerta metálica que separaba la civilización administrativa del mundo práctico de la fuerza. Vestía pantalones de vestir color carbón y una camisa blanca con mangas cuidadosamente dobladas hasta los codos, intentando un compromiso imposible entre su naturaleza y este entorno hostil. Sus zapatos italianos, inadecuados para la grava suelta del campo, delataban cada paso con un crujido que parecía amplificarse bajo las miradas de los cadetes. El instructor Vega esperaba con brazos cruzados. Una cicatriz surcaba su mejilla izquierda, testimonio de un enfrentamiento que había convertido su rostro en un mapa de experiencia. Sus ojos, dos pozos oscuros de evaluación constante, examinaron a Omar de pies a cabeza. El nuevo asesor civil quiere observar las prácticas, anunció, pronunciando asesor civil como quien describe una enfermedad terminal. Un murmullo recorrió la línea de tiro. Omar sintió el peso invisible de docenas de miradas. Reconoció el patrón. Era el mismo escrutinio que había enfrentado en Harvard cuando su acento delataba sus orígenes, solo que ahora funcionaba al revés. Aquí su educación internacional y sus manos sin callos lo convertían en extranjero. No vengo solo a observar, corrigió Omar, su voz más firme de lo que sentía. Quiero entender completamente las operaciones. La sonrisa de Vega se estiró, revelando dientes blancos contra piel bronceada por años bajo el sol. Entender completamente, repitió. Por supuesto, doctor. Extendió una Glock 19, como quien ofrece un guante de boxeo a un niño. Entonces demuestre que entiende lo básico. El arma pesaba más de lo que Omar había imaginado. Sus dedos, acostumbrados a deslizarse sobre teclados y pasar páginas de informes, se tensaron torpemente alrededor de la empuñadura. Una gota de sudor recorrió su columna vertebral. «Carril 3», ordenó Vega señalando hacia la línea de tiro. «Objetivo a 15 metros, una simple demostración para sus estudios». Las risas ahogadas de los cadetes quemaban como ácido en sus oídos. Omar avanzó. Cada paso una negociación entre el orgullo y el miedo. En su mente resonaba la voz de su padre. La teoría sin práctica es solo filosofía, hijo, y la filosofía no detiene balas. Se posicionó frente al objetivo, sintiendo el peso del arma como una acusación. Sus pensamientos aceleraban mientras miraba fijamente la silueta de papel a la distancia. 15 metros nunca habían parecido tan insalvables. Cuando esté listo, asesor. La voz de Vega flotó a su espalda, cargada de anticipación maliciosa. Omar respiró hondo, alineó la mira y apretó el gatillo. 3 días antes del incidente en el campo de tiro, Omar se encontraba sentado tras un escritorio de nogal pulido que parecía flotar sobre la alfombra color crema de su oficina. La pared detrás de él exhibía una colección de diplomas enmarcados, Harvard, Oxford, la Sorbona, como testigos silenciosos de una vida dedicada al estudio. Estanterías de caoba sostenían tomos encuadernados en cuero sobre estrategia de MINOPAS, seguridad internacional, criminología avanzada y psicología del terrorismo. La luz matutina filtraba entre persianas semiabiertas, proyectando líneas doradas sobre expedientes perfectamente alineados. El secretario de Seguridad Pública Ramírez, un hombre corpulento con bigote meticulosamente recortado y traje que parecía una concesión reluctante a su cargo, observaba el espacio con una mezcla de admiración y sospecha. «Impresionante colección, doctor Harfuch», comentó, pasando un dedo sobre el lomo de un libro titulado Estructuras de cartel, análisis comparativo. «Pero me pregunto,
¿Cuántas de estas teorías sobrevivirían en las calles de Tepito? Omar ajustó sus gafas de montura fina, un gesto que había perfeccionado durante debates académicos. Las estructuras criminales responden a patrones predecibles, secretario. La diferencia entre un cartel en Sinaloa y una organización criminal en Sicilia es contextual, no fundamental. Ramírez emitió una risa seca. Contextual, bonita palabra. Elena, la asistente de Omar, entró silenciosamente con una bandeja de Minduetsin café. Sus movimientos eran precisos, casi invisibles. Colocó las tazas y se retiró, cerrando la puerta con un clic apenas audible. Su nombramiento ha causado inquietud, continuó Ramírez, revolviendo su café meticulosamente. Comandantes, con 30 años de servicio, cuestionan por qué necesitamos a un académico sin experiencia de campo dictando estrategia. Omar se tensó. Podía recitar estadísticas de criminalidad por colonia, analizar patrones de tráfico de drogas por temporada y predecir rutas de contrabando basado en variables económicas. Pero nunca había escuchado el estallido de un AR-15 fuera de documentales, ni olido el sudor de miedo durante un operativo. Precisamente porque veo lo que ellos no pueden, respondió, activando una proyección holográfica sobre su escritorio. Apareció un complejo diagrama de redes criminales, flujos financieros y puntos de vulnerabilidad. Este modelo predice, con 89% de precisión, dónde ocurrirá el próximo enfrentamiento territorial. Los ojos de Ramírez se estrecharon, atrapados entre escepticismo y fascinación. Impresionante juego de luces, doctor. ¿Pero ha visto alguna vez lo que hace una granada en un espacio cerrado? ¿Ha notificado a una madre que su hijo no volverá a casa? Omar sintió aquel familiar vacío en el estómago, el mismo que había experimentado cuando a los 10 años veía a su padre preparar la pistola que guardaba en su estudio. Los jueces no deberían necesitar armas, había protestado el pequeño Omar una vez. Su padre había sonreído con tristeza. En un mundo perfecto, hijo, en México la justicia a veces necesita defenderse. No necesito experiencia en violencia para entender sus mecánicas, respondió finalmente. Quizás. Ramírez se levantó, alisando su corbata. Pero necesitará más que teorías brillantes cuando enfrente a quienes viven de ella. Lo quiero en entrenamiento básico de armas. Mañana. Mientras la puerta se cerraba tras Ramírez, Omar contempló sus manos, suaves, precisas, capaces de desenterrar patrones invisibles en montañas de datos, y se preguntó si alguna vez podrían sostener firmemente algo diseñado para matar. La lluvia golpeaba contra los ventanales del apartamento de Omar en Polanco, dibujando sombras líquidas que se deslizaban por paredes inmaculadamente blancas. El espacio, un estudio de líneas rectas y ángulos precisos, parecía flotar 20 pisos por encima del caos de la ciudad. Muebles minimalistas de diseño europeo, estanterías modulares sin un libro fuera de lugar y ni un solo objeto personal que sugiriera que alguien realmente vivía allí. Omar permanecía junto a la ventana, observando cómo el aguacero transformaba las luces de la ciudad en constelaciones borrosas. El disparo en el campo de tiro, aquel que había silenciado las burlas, resonaba todavía en sus oídos. Un disparo perfecto que ni siquiera él había anticipado. En su mano derecha sostenía un vaso de mezcal que no había probado. Su reflejo en el cristal le devolvía la mirada de un extraño. El trueno que retumbó sobre la ciudad desgarró la barrera entre presente y pasado. Aquel también había sido un día de lluvia. Omar tenía 10 años. El estudio de su padre en la antigua casa familiar de Coyoacán olía a libros antiguos, cuero y el imperceptible rastro metálico de la pistola que el juez Harfuch guardaba en el cajón superior derecho de su escritorio. Una pistola que nunca sacaba excepto para limpiarla. Una tradición mensual que el pequeño Omar observaba con fascinación silenciosa desde el umbral. «Papá, ¿por qué necesitas eso?» El juez Alfonso Harfuch levantó la mirada. Sus ojos, idénticos a los que ahora contemplaban la ciudad lluviosa, se suavizaron. «Porque algunos hombres temen más a la justicia que a Dios, hijo». El recuerdo se fragmentó, esquirlas de imágenes,
penetrando la conciencia de Omar. La cena familiar 3 noches después, el timbre, los hombres que entraron con autoridad fabricada y credenciales que su padre examinó con creciente sospecha. El movimiento casi imperceptible hacia el bolsillo interior de su chaqueta. Omar, ve a tu habitación. Pero el niño se había quedado paralizado junto a la escalera, sus piernas convertidas en columnas de cemento. Desde allí vio cómo uno de los visitantes extraía un arma con la naturalidad de quien saca un pañuelo. El estallido, el cuerpo de su padre desplomándose con una expresión de sorpresa casi infantil, la sangre expandiéndose sobre el mantel blanco como un experimento de física perverso. Omar parpadeó, regresando al presente. Su mano temblaba ahora, derramando gotas de mezcal sobre el suelo de madera clara. Respiró profundamente, intentando recuperar el control. En la mesa de centro descansaba el informe oficial del campo de tiro. Junto a él, la Glock 19 que el instructor Vega le había asignado para prácticas adicionales. No había querido traerla, pero Ramírez había insistido. La tomó, sorprendido nuevamente por su peso. El metal frío contra su palma despertó un eco de memoria muscular que no debería existir. Nunca había entrenado, nunca había practicado. Pero hoy, por un instante, había sentido como si la pistola fuera una extensión natural de su cuerpo. «Te lo prometí», susurró al apartamento vacío, palabras dirigidas a un fantasma que llevaba 20 años esperando. «Encontraré a cada uno de ellos». Fuera, la tormenta intensificó su furia, como si la naturaleza misma respondiera a una promesa oscura finalmente pronunciada en voz alta. El campo de tiro amanecía en silencio, la luz tímida del amanecer dibujando contornos suaves, donde horas más tarde el sol castigaría sin piedad. Omar llegó 20 minutos antes de lo acordado, necesitando ese tiempo para aclimatarse, para respirar el aire cargado de pólvora sin audiencia. Vestía ropa más apropiada ahora, pantalones cargo, una camisa sencilla, botas tácticas recién compradas que todavía no habían aprendido la forma de sus pies. Cuando la puerta metálica se abrió a sus espaldas, Omar supo instintivamente que no era Vega. Los pasos eran más ligeros, medidos con una precisión casi matemática. Dr. Harfuch se giró para encontrarse con una mujer de estatura media, complexión atlética y cabello negro recogido en una trenza severa. Sus ojos, del color del café sin diluir, lo evaluaban con la eficiencia clínica de un escáner. Teniente Lucía. Hernández se presentó. No extendió su mano. Instructor Vega me pidió que me encargue de sus sesiones privadas. ¿Por qué no él?, preguntó Omar, reconociendo instantáneamente lo defensivo de su tono. Porque insistió en que necesitaba discreción. Una pausa calculada. Y porque tengo más paciencia con casos especiales. Omar sintió el filo de la palabra especiales, pero no detectó malicia, solo una franqueza militar que hacía de la honestidad una táctica. Agradezco su tiempo, teniente. Lucía asintió secamente, colocando un estuche sobre la mesa. Lo abrió revelando una Glock 19, idéntica a la que Omar había usado días atrás. Muéstreme su postura. Omar tomó el arma. Al instante, sus dedos comenzaron a temblar, como si el metal transmitiera alguna frecuencia invisible que desestabilizaba sus nervios. Intentó alinear su cuerpo como recordaba haber hecho durante aquel disparo perfecto, pero ahora cada músculo protestaba. Extraño. Asimismo, apuntó. La mira bailaba como si estuviera viva. Dispare cuando esté listo, indicó Lucía, su voz neutra. Omar apretó el gatillo. El proyectil impactó en la esquina del blanco, casi fuera del papel. Otra vez, segundo disparo, peor que el primero. Otra. ¿Ves? Tercer disparo. El temblor se intensificó hasta hacer imposible cualquier precisión. Lucía se acercó, sus movimientos económicos sin desperdicio. «Suelte el arma», ordenó. Omar obedeció avergonzado por el alivio que sintió al separarse de la pistola. La frustración ardía en su garganta. «No entiendo. El otro día fue adrenalina y suerte», interrumpió Lucía. «O quizás no. Eso es lo que vamos a descubrir». Estudió su rostro con intensidad incómoda,
como si buscara algo escondido bajo la piel. ¿Por qué quiere aprender a disparar, doctor? Y esta vez, la verdad. La pregunta golpeó un nervio expuesto. Omar consideró la respuesta diplomática, la explicación racional sobre requisitos del puesto, sobre adaptación profesional. «Porque necesito ser más que teoría», respondió finalmente. «Porque las personas a las que debo enfrentar no respetan los diplomas». Algo cambió en los ojos de Lucía. No aprobación, sino reconocimiento. «Hay bloqueos que no son físicos», dijo, recogiendo el arma. «Como ex psicóloga militar, he visto soldados experimentados desarrollar temblores después de ciertos eventos». Omar tensó la mandíbula. «No tengo traumas con armas. Todos tenemos traumas, doctor Harfuch. La diferencia está en si los reconocemos o los enterramos». Lucía revisó su reloj. «Mañana 5 a.m. No traiga sus teorías. Traiga la verdad sobre por qué tiemblan sus manos cuando sostiene algo diseñado para matar». El sótano del archivo. General de la Policía Federal exhalaba el aliento rancio de secretos olvidados. 3 niveles bajo tierra, donde las luces fluorescentes parpadeaban, con un zumbido intermitente que parecía el código Morse de fantasmas institucionales. Estanterías metálicas se extendían como un laberinto oxidado, cargando el peso de carpetas amarillentas organizadas en un sistema que solo tenía sentido para su guardián. Que estos son todos los casos de 2021 a 2023 relacionados con el cartel de Jalisco, explicó el archivista García, un hombre de 60 y tantos años con una postura que desafiaba su edad y ojos que habían visto demasiado para confiar en nadie. Omar asintió, fingiendo interés en las carpetas que García colocaba sobre la mesa metálica. Su verdadero objetivo se encontraba 5 pasillos más allá, en la sección de casos cerrados pre-digitalización. «Perfecto. Necesitaré varias horas», dijo, desempacando su laptop y un escáner portátil. «Estoy buscando patrones de distribución que podrían predecir el próximo corredor de tráfico». García emitió un sonido entre risa y tos. Patrones, como si estos animales siguieran alguna lógica que sus algoritmos puedan descifrar. «Todo comportamiento humano genera patrones, incluso el criminal», respondió Omar automáticamente, repitiendo la frase que había usado en incontables conferencias. 40 años en esta institución me enseñaron que la única constante es la traición, murmuró García. «Estaré en mi oficina si necesita algo. El sistema de seguridad registra todos los movimientos, así que no...». Hizo un gesto vago. «Divague demasiado». Apenas las pisadas de García se desvanecieron, Omar consultó su reloj. Tenía aproximadamente 20 minutos antes de que el archivista realizara su ronda habitual. Se movió con rapidez calculada entre los estantes, orientándose por las notas tomadas durante semanas de planificación. Sección H17. Casos cerrados, 2003-2005. Sus dedos encontraron la carpeta con el código que había memorizado, JH032189. Homicidio del juez Alfonso Harfuch. El expediente pesaba menos de lo que debería para contener el asesinato de un juez federal. Omar lo abrió con manos que ya no temblaban. Las fotografías de la escena del crimen estaban ausentes. El informe forense consistía en una sola página, con conclusiones sorprendentemente vagas. La lista de sospechosos interrogados era notablemente breve para un caso de tal perfil. Y en la parte inferior, la firma que selló el caso como resuelto. Comandante Felipe Salgado Omar escaneó cada página con movimientos precisos, consciente del tiempo escapándose. Al llegar al final, encontró una nota manuscrita que no aparecía en el índice oficial. Conexión posible con Operación Águila Blanca. Referirse a archivo confidencial SG-27. Su pulso se aceleró. Operación Águila Blanca. Un nombre que nunca había aparecido en los reportes mediáticos, en las conversaciones familiares, ni en sus investigaciones previas. El sonido de pasos aproximándose lo alertó. Rápidamente devolvió la carpeta a su lugar y regresó a su puesto asignado, fingiendo estudiar los informes del cartel cuando García apareció en el umbral. «¿Encontrando esos patrones, doctor?».
Algunos comenzando a emerger, respondió Omar, con estudiada casualidad. García se apoyó contra una estantería, sus ojos entrecerrados. Siempre me pregunté por qué un hombre con su educación elegiría enterrarse en este cementerio burocrático. La teoría necesita datos. ¿Y si los datos están alterados? ¿Y si alguien ha estado editando la realidad? Omar mantuvo su expresión, neutral, pero sintió el hielo formándose en su columna vertebral. ¿A qué se refiere? García sonrió sin alegría. A nada en particular, solo que algunos archivos, especialmente los más antiguos, tienen una curiosa tendencia a adelgazar con el tiempo. Se enderezó. Como el del juez Harfuch, por ejemplo, una verdadera tragedia. Sus miradas se encontraron en un reconocimiento silencioso. Omar comprendió que su búsqueda no había sido tan discreta como creía, y que quizás acababa de encontrar un aliado inesperado. A una amenaza. La camioneta de Lucía avanzaba por un camino de terracería que parecía decidido a sacudirles cada pensamiento de la cabeza. Habían dejado la Ciudad de México 2 horas atrás, internándose en tierras de Hidalgo, donde los cerros escondían secretos y propiedades abandonadas. Omar observaba el paisaje endurecerse, volverse más agreste, como si la naturaleza hubiera decidido que la civilización era una idea prescindible. ¿Me va a decir a dónde vamos?, preguntó finalmente, cuando los últimos postes eléctricos quedaron atrás. A un lugar donde puede fallar sin audiencia, respondió Lucía girando el volante para evitar un bache del tamaño de una tumba. Y donde yo puedo enseñar sin restricciones institucionales. La propiedad apareció tras una curva pronunciada, una casa de adobe descolorido con techo de teja roja parcialmente derrumbado. El patio trasero se extendía hacia un claro rodeado de árboles donde siluetas improvisadas de metal y madera se erguían como centinelas oxidados. ¿Su casa de campo?, preguntó Omar intentando aligerar la tensión. Lucía apagó el motor. De mi abuelo, exmilitar que me enseñó a disparar cuando tenía 12 años. Su mirada se perdió momentáneamente. Antes de que la vida me enseñara, ¿por qué necesitaría ese conocimiento? Desempacaron en silencio. Esta vez Lucía había traído 3 armas diferentes, la Glock 19, una escopeta Mossberg y un rifle de precisión que Omar no reconoció. Las colocó sobre una mesa improvisada con tablones y ladrillos. 3 días de práctica continua, anunció, sin distracciones, sin excusas. Las primeras horas fueron un ejercicio de frustración. Omar intentaba mantener firme la pistola mientras Lucía observaba cada temblor, cada vacilación. A mediodía ni un solo disparo había encontrado el centro de las dianas. Su cuerpo no es el problema, dijo Lucía finalmente, cuando se sentaron a comer bajo la sombra de un mezquite. Es su mente la que está bloqueada. Omar bebió agua, evitando su mirada. La psicóloga militar haciendo su diagnóstico. El miedo tiene patrones reconocibles, continuó ella ignorando su sarcasmo. En Afganistán vi soldados congelarse frente a un arma después de ver morir a compañeros. El cuerpo recuerda. Omar dejó su botella con demasiada fuerza. No tengo miedo a las armas. Tiene miedo a lo que significa ser competente con ellas. Lucía lo miró directamente. El archivo de su padre. He visto cómo lo revisa entre sesiones. El silencio se tensó como una cuerda de piano. Omar sintió que algo antiguo y calcificado se fracturaba dentro de su pecho. Lo asesinaron frente a mí, dijo finalmente. Las palabras salieron ásperas, como si hubieran estado enterradas bajo concreto. No hice nada, solo miré. Lucía asintió levemente. Tenía 10 años. ¿Cómo lo investigué? Es lo que hacemos cuando alguien nos importa. La confesión flotó entre ellos, inesperada y vulnerable. Mi hermano, continuó Lucía tras un momento. Era fiscal federal. Desapareció hace 7 años. El expediente dice caso cerrado. Una sonrisa sin humor. Pero los expedientes mienten, ¿verdad, doctor Harfuch? Se levantó, tomó la Glock y se la ofreció con el cañón apuntando al suelo. No está disparando para proteger, está disparando para vengar. Sus ojos encontraron los de él. Admítalo y quizás sus manos dejen de temblar.
Omar tomó el arma. Esta vez, cuando sus dedos se cerraron alrededor de la empuñadura, sintió algo diferente. No precisamente estabilidad, sino propósito. «Míralos», ordenó Lucía señalando las siluetas. «No son blancos. Son los hombres que le quitaron a su padre». Omar levantó la pistola. Respiró profundamente. Y por primera vez desde aquel disparo inicial en la academia, su mano se mantuvo firme. El estallido resonó entre los cerros, como una antigua promesa finalmente cumplida. El gran salón Reforma del Hotel Presidente resplandecía bajo arañas de cristal que derramaban luz sobre mármol importado. Funcionarios en trajes costosos, académicos con expresiones solemnes y empresarios con sonrisas calculadas circulaban entre mesas adornadas con arreglos florales minimalistas. La Conferencia Nacional de Seguridad Pública siempre había sido más un ejercicio de relaciones públicas que un foro para soluciones reales. Pero este año Omar tenía un propósito que trascendía el programa oficial. «Entrada principal asegurada», murmuró Lucía en su auricular casi imperceptible. «Salgado acaba de llegar con su equipo». Omar ajustó su corbata, un gesto que ocultaba su respuesta. «Copiado». 3 semanas de práctica intensiva con Lucía habían transformado más que su puntería. Ahora detectaba líneas de visión, evaluaba puntos de salida, catalogaba a cada persona según el nivel de amenaza, como si un nuevo software operativo hubiera sido instalado sobre sus algoritmos académicos. Avanzó hacia el podio, consciente de que su presentación sobre estrategias predictivas contra el crimen organizado era solo una fachada. Su verdadero objetivo era el hombre de cabello, plateado sentado en la tercera fila. Comandante Felipe Salgado, el oficial que había cerrado prematuramente la investigación del asesinato de su padre. El mismo cuya firma había encontrado en documentos relacionados con la misteriosa Operación Águila Blanca. «La delincuencia no es caótica», comenzó Omar, su voz amplificada por el micrófono. «Sigue patrones identificables, como un virus que muta pero mantiene su firma genética». Mientras desplegaba gráficos y estadísticas, sus ojos recorrían sistemáticamente la audiencia. 2 filas detrás de Salgado, un hombre corpulento con cicatriz sobre la ceja derecha estudiaba la sala, no la presentación. Guardaespaldas, no. Oficial. En una mesa lateral, 3 individuos con cortes de pelo idénticos y relojes demasiado ostentosos para sus trajes económicos. Contactos del cartel, probablemente. El análisis de datos revela conexiones imprevistas, continuó, proyectando un diagrama complejo. Oculta entre docenas de nodos aparentemente aleatorios, había insertado información sobre la Operación Águila Blanca, una trampa digital para quien supiera lo que estaba buscando. Los ojos de Salgado se estrecharon apenas perceptiblemente. Tengo 40 minutos después. Durante el cóctel, Salgado se aproximó. A sus 60 años mantenía la postura rígida de quien considera su autoridad como un derecho divino. «Impresionante presentación, Dr. Harfuch», dijo, extendiendo una mano que Omar estrechó brevemente. «Aunque me pregunto si sus modelos pueden realmente predecir la naturaleza humana». «Los datos no mienten, comandante, solo se interpretan incorrectamente». Salgado sonrió, arrugando ojos que permanecieron fríos como casquillos vacíos. «Me recuerda a su padre, brillante, pero quizás demasiado confiado en sus propias teorías». El aire entre ellos se condensó. Omar sintió cada músculo tensarse bajo su traje de diseñador. La mención casual de su padre no era coincidencia. «¿Conoció a mi padre, comandante?» «Brevemente». Salgado dio un sorbo a su whisky. «Un hombre de principios firmes. Lamentable lo que ocurrió. Algunos casos simplemente no se resuelven a pesar de nuestros mejores esfuerzos». «¿Como la Operación Águila Blanca?», preguntó Omar, manteniendo su voz casual mientras lanzaba el anzuelo. El cambio fue instantáneo. La sonrisa de Salgado desapareció, reemplazada por una rigidez que parecía petrificar su rostro. «No existe ninguna operación con ese nombre en nuestros registros, doctor». Su voz bajó hasta convertirse casi en un susurro.
y le sugeriría concentrarse en el futuro de la seguridad nacional, no en fantasmas. Los archivos viejos pueden contener contaminantes peligrosos, como el asbesto, mortales para quien los disturba. La amenaza flotó entre ellos, tan tangible como el aroma del whisky caro. Le agradezco el consejo, comandante. Omar mantuvo su expresión neutra, mientras Lucía aparecía silenciosamente a su lado, una presencia vigilante. Salgado asintió levemente y se alejó. Omar observó su espalda rígida, consciente de que acababa de cruzar un umbral del que no había retorno. Lucía se inclinó ligeramente. ¿Valió la pena provocarlo? Ahora sabemos 3 cosas, respondió Omar sin apartar los ojos de Salgado. La operación existió, él estaba involucrado, y está lo suficientemente asustado para amenazarme directamente. Lo que no dijo fue que el miedo en los ojos de Salgado había despertado algo primitivo en su interior, algo que se sentía peligrosamente similar a la satisfacción. La camioneta blindada avanzaba por la carretera sinuosa que conectaba Cuernavaca con Tepoztlán. Campos de maíz y agave se extendían hacia montañas que cortaban el horizonte como dientes de sierra. La inspección del punto de control fronterizo era rutinaria, o eso decía el informe oficial. En realidad, Omar había solicitado esta visita tras descubrir conexiones entre esta ruta y movimientos financieros vinculados a la operación Águila Blanca. «Estás demasiado tenso», observó Lucía desde el asiento del conductor. En las 3 semanas transcurridas desde la conferencia, habían abandonado el formalismo, al menos cuando estaban solos. «Respira, observa, pero no telegrafíes tus intenciones». Omar asintió, consciente del peso de la Glock 19 en su sobaquera. Ramírez había autorizado su porte de arma hace apenas una semana, considerándolo un avance necesario en su integración operativa. La pistola se sentía como una confesión metálica contra sus costillas. «2 vehículos atrás», murmuró. «Sube negro con placas de Morelos. Nos sigue desde el peaje». Lucía verificó el retrovisor con un movimiento imperceptible. «Bien visto». La patrulla frontal disminuyó velocidad mientras se aproximaban a un tramo donde la carretera se estrechaba entre 2 elevaciones rocosas. «No me gusta», dijo Lucía, su mano derecha desplazándose sutilmente hacia su arma reglamentaria. El impacto llegó sin advertencia. Una explosión ensordecedora sacudió el vehículo delantero, lanzándolo contra la cuneta en una voluta de metal retorcido y llamas. Inmediatamente, ráfagas de disparos llovieron desde ambos lados de la carretera. «¡Emboscada!», gritó el oficial. Torres desde el asiento trasero, desenfundando su arma. Lucía reaccionó con precisión militar, girando el volante bruscamente hacia un espacio entre las rocas mientras extraía su pistola. «¡Todos abajo!». El parabrisas estalló en una galaxia de fragmentos. Omar sintió que el tiempo se dilataba, cada segundo expandiéndose hasta contener universos de detalles microscópicos. El olor a cordita y plástico recalentado, el tintineo de casquillos cayendo sobre metal, las gotas de sangre salpicando el tablero cuando una bala rozó la mejilla de Torres. Lucía maniobró la camioneta hasta posicionarla como barricada. «¡Sal por mi lado!», ordenó abriendo fuego de cobertura mientras el equipo se desplegaba tras el vehículo. Omar se movió por instinto, deslizándose tras ella. Sus ojos registraron 5, tal vez 6 atacantes con rifles de asalto, distribuidos estratégicamente entre las rocas, profesionales, no sicarios comunes. «¡Omar, izquierda!», gritó Lucía. Giró justo a tiempo para ver a un atacante flanqueándolos. Desenfundó, pero antes de poder disparar, Lucía se interpuso, abatiendo al hombre con 2 impactos precisos. No vio al segundo atacante emergiendo de los matorrales. El estallido fue seco. Lucía se desplomó, sujetándose el hombro mientras la sangre oscurecía su camisa táctica. «¡Lucía!». Omar se lanzó hacia ella, arrastrándola tras la protección del motor. «Estoy bien», jadeó. «Pero no puedo disparar». El mundo se redujo a un túnel estrecho, cuando Omar vio al atacante aproximarse para rematar a Lucía. Algo primordial se desató dentro de él, una claridad cristalina que barría décadas de civilización. Sin pensamiento consciente, se incorporó.
Asumió la postura que Lucía le había taladrado durante innumerables horas y presionó el gatillo. 1, 2, 3 impactos en rápida sucesión. El hombre cayó como una marioneta con los hilos cortados. Omar giró, localizó a otro atacante y disparó nuevamente, esta vez a la pierna. El sicario se desplomó, aullando. «¡Flanco derecho, 30 metros!», gritó, su voz irreconocible incluso para sí mismo. Torres y el oficial restante respondieron, neutralizando la amenaza. En menos de 40 segundos el tiroteo cesó, dejando un silencio vibrante interrumpido solo por gemidos de heridos y el crepitar de llamas. Omar se arrodilló junto a Lucía, presionando la herida con manos que, por primera vez en su vida, no temblaban en absoluto. ¿Dónde aprendiste a disparar así?», susurró ella, el asombro atravesando su dolor. Omar miró sus manos manchadas con la sangre de Lucía, y la respuesta que surgió lo aterrorizó por su absoluta certeza. «Siempre supe. Solo necesitaba una razón que importara más que el miedo». El Hospital General olía a desinfectante industrial y desesperación contenida. Omar permanecía inmóvil junto a la cama donde Lucía dormitaba, su hombro vendado elevado sobre almohadas estériles. Llevaba 36 horas sin dormir, rechazando relevos, como si su vigilancia fuera lo único que mantenía a la muerte a distancia. La luz fluorescente convertía su rostro en una máscara de ángulos pronunciados y sombras profundas. «Deberías descansar», murmuró Lucía, abriendo los ojos. La morfina suavizaba los bordes de su voz, habitualmente firme. «Pareces un fantasma. Está acosando mi habitación». Omar no sonrió. Algo había cambiado en su mirada, una dureza cristalina que no existía antes de la emboscada. «Los identificaron», dijo en voz baja. «Sicarios profesionales, pero no del cartel que controla esa zona». «¿Contratados?» «Sí». Omar se acercó a la ventana. La lluvia golpeaba el cristal como metralla silenciosa. «Alguien sabía que estaríamos ahí. Alguien con acceso a nuestros itinerarios». «Salgado», susurró Lucía. El silencio que siguió tenía peso, densidad, como plomo fundido. «4 hombres, Omar», dijo ella finalmente. «Neutralizaste a 4 hombres armados, sin entrenamiento formal». Él mantuvo la mirada fija en la lluvia. «Tenía un buen instructor». «No, esto es diferente». Lucía intentó incorporarse, Winsett. «Es como si hubieras despertado». «Tal vez». Se volvió hacia ella, y por un instante Lucía vislumbró algo inquietante en sus ojos. O tal vez por fin recordé. 7 días después, el campo de tiro de la academia parecía un páramo abandonado bajo una cortina de agua que caía sin tregua. Los demás instructores habían cancelado las prácticas, pero Omar permanecía en el carril central, inmune al diluvio que empapaba su ropa y distorsionaba los contornos de las dianas. El instructor Vega observaba desde la galería cubierta una taza de café olvidada, enfriándose entre sus manos. 48 horas, murmuró cuando Lucía se situó a su lado, el brazo todavía en cabestrillo. Viene al amanecer, se va a medianoche, duerme 1 hora o 2 en su oficina, luego regresa. Lucía contempló a Omar ejecutar una secuencia perfecta de disparos en movimiento. Avanzar, disparar, cubrirse, cambiar posición, con la precisión mecánica de un depredador evolucionado. «Es como si hubiera estado haciendo esto toda su vida», observó Vega sacudiendo la cabeza. «Nunca había visto a nadie progresar así. No es normal». «No es progreso», corrigió Lucía. «Es revelación». Omar completó la secuencia y recargó, sin mirar, sus movimientos fluidos como agua oscura. Donde antes sus manos temblaban, ahora poseían una calma sobrenatural. Disparaba como quien respira, sin esfuerzo aparente, conectado con el arma a un nivel casi místico. ¿Deberíamos preocuparnos?, preguntó Vega, sin especificar exactamente por qué. Lucía no respondió inmediatamente. Recordaba el momento en la carretera, la transformación de Omar cuando ella cayó herida. No había sido solo precisión, técnica
sino una violencia fría, calculada, ejecutada con la eficiencia de quien ha nacido para ello. «Está buscando algo», dijo finalmente. «¿Venganza? No. Creo que está buscando a la persona que siempre fue y nunca le permitieron ser». Omar terminó otra secuencia perfecta. Los impactos agrupados tan cercanamente que parecían un solo orificio. Detectó la presencia de Lucía y por primera vez en horas pausó. Sus ojos encontraron los de ella a través de la lluvia. Por un instante, el hombre que ella conocía apareció en esa mirada, vulnerable, honesto. Luego, como una puerta cerrándose, la expresión volvió a endurecerse. «Me llamaron teórico», dijo cuando se acercó, agua goteando de su rostro como lágrimas artificiales. «Dijeron que no entendía la violencia. Y ahora la entiendes», respondió Lucía, no como pregunta sino como diagnóstico. Una sonrisa fantasmal cruzó el rostro de Omar. «Ahora entiendo que siempre la entendí», verificó el cargador de su arma con un movimiento fluido. «Y que mi padre probablemente también». Regresó bajo la lluvia sin esperar respuesta, dejando tras de sí un rastro de agua que se extendía como sangre diluida sobre el concreto. Lucía lo observó prepararse para otra secuencia, su silueta borrosa tras la cortina de agua, transformándose en algo que ni ella ni él habrían reconocido apenas un mes atrás. «La pregunta», murmuró para sí misma, «es si podremos recuperarlo cuando todo esto termine». Las 3 de la mañana tenía un pulso propio en el subsuelo del cuartel general, un latido de silencio casi tangible. Omar deslizó la tarjeta magnética, falsificada por el lector. El LED parpadeó de rojo a verde, con una reluctancia que parecía consciente de su traición. La puerta blindada cedió con un suspiro hidráulico. El archivista García esperaba dentro, su figura encorvada, iluminada, apenas por el resplandor azulado de un monitor antiguo. La estancia, oficialmente inexistente en los planos del edificio, contenía únicamente un escritorio de metal, 3 archivadores reforzados y una caja fuerte empotrada en la pared del fondo. 15 minutos, murmuró García sin levantar la mirada. Las cámaras del sector están en bucle, pero la seguridad hará su ronda a las 3:17 exactamente. Omar asintió, consciente del peso de su arma bajo el saco. Las últimas semanas habían transformado el gesto en un reflejo instintivo, un mapeo constante de la herramienta que ahora sentía como extensión de su voluntad. ¿Lo encontró? García empujó una carpeta sellada con cinta roja. Clasificación máxima. Operación Águila Blanca. 2003-2004. Solo existían 3 copias físicas. Una pausa deliberada. Ahora solo existe una. Omar rompió el sello. Las primeras páginas detallaban una operación conjunta entre unidades especiales policiales y elementos del ejército, supuestamente dirigida contra cárteles emergentes. Pero a medida que avanzaba, el verdadero propósito emergía entre líneas redactadas. No combatir el tráfico, sino redirigirlo, controlar rutas, establecer porcentajes, eliminar competencia. Página 43. Indicó García. Omar pasó las hojas, con dedos que ya no temblaban. Y allí estaba, una lista de obstáculos institucionales que debían ser neutralizados. 12 nombres. El octavo, Juez Alfonso Harfuch. Acceso a documentación sensible sobre OPAB. Clasificación. Eliminación. Prioritaria. Su padre había descubierto la operación y lo habían silenciado. Los firmantes, susurró Omar. García giró el documento. Al final de la página, 3 firmas y sellos oficiales. El de Felipe Salgado, entonces capitán, el del director de inteligencia de la época, y el tercero, más grande, más oficial, secretario Ramírez, entonces jefe regional de operaciones especiales. El aire abandonó los pulmones de Omar. Ramírez, quien lo había reclutado, quien había insistido en su nombramiento, quien lo había empujado hacia el entrenamiento con armas. Me puso en esta posición para vigilarme, murmuró, para controlar cuánto descubría, o para eliminarte si descubrías demasiado, añadió García. Como a tu padre. Omar sintió un zumbido extraño en sus oídos,
como si su cerebro procesara demasiada información simultáneamente. La habitación parecía contraerse alrededor de los nombres en el documento, de las firmas que habían ordenado destruir su infancia. «Hay más», continuó García, extrayendo una memoria USB de su bolsillo. «Transferencias bancarias, propiedades, una red que sigue operando. Águila Blanca nunca terminó, solo evolucionó. Y Ramírez ahora controla todo el sistema que debería combatirla». Omar tomó la memoria, su mente ya clasificando opciones, calculando probabilidades con la frialdad algorítmica que siempre había sido su refugio. Pero ahora esa misma precisión analítica se aplicaba a secuencias letales, a puntos de entrada, a ángulos de tiro. «Tienes dos caminos», dijo García, su voz suavizándose por primera vez. «Llevar esto a la Fiscalía Internacional, evidencia para un caso que tardaría años, que enfrentaría obstáculos en cada nivel, que probablemente sería enterrado. ¿Y el segundo?». Los ojos del archivista, cansados por décadas observando la corrupción devorar instituciones desde dentro, encontraron los de Omar. «Terminar lo que empezaste en aquella emboscada, lo que has estado entrenando realmente para hacer». Omar guardó silencio, sintiendo cómo la decisión cristalizaba dentro de él. Su mano derecha se flexionó, un movimiento casi imperceptible, que reproducía la presión exacta necesaria sobre un gatillo. «Tu padre era un hombre de ley», añadió García, «pero también era un hombre que entendía que algunos cánceres no se curan con procedimientos convencionales». 1.15. 2 minutos. Para la ronda de seguridad. «¿Por qué me ayudas?», preguntó finalmente Omar. García desabrochó su camisa lo suficiente para revelar una cicatriz quirúrgica que dividía su pecho. «Mi hermano también estaba en esa lista. No llegaron a eliminarlo oficialmente, pero negaron su tratamiento cuando más lo necesitaba». Cerró la camisa. «Algunos disparos no requieren armas, doctor Harfuch». Omar guardó los documentos y la memoria en su maletín, la decisión tomando forma como una bala siendo recamarada. «La justicia tiene muchas definiciones», murmuró, más para sí mismo que para García, «y algunas requieren gatillos». La operación había sido clasificada como rutinaria, inspección de seguridad en el anexo occidental del edificio de la Secretaría, verificación de protocolos antiintrusión, evaluación de rutas de evacuación. Un procedimiento estándar que permitía a Omar, Lucía y un equipo táctico reducido acceder legítimamente al edificio donde Ramírez mantenía su oficina privada. El verdadero propósito viajaba encriptado en la memoria USB que Omar llevaba, en el bolsillo interior de su chaleco táctico, junto a su corazón acelerado. «Perímetro asegurado», murmuró Lucía a través del comunicador discreto. Su brazo ya no necesitaba cabestrillo, aunque todavía favorecía ligeramente el lado derecho. «Salgado está en la sala de crisis con Ramírez. Reunión no programada». Omar verificó su reloj. Las 19:22. El momento exacto que García había predicho, basándose en los patrones de comportamiento que había documentado meticulosamente durante años. Ramírez y Salgado se reunían los martes en esa sala, sin registro oficial, sin testigos. «¿Torres?», preguntó refiriéndose al oficial que los acompañaba, sobreviviente también de la emboscada. «En posición junto al centro de monitoreo», confirmó Lucía. «Mantendrá las cámaras en bucle 7 minutos más». Atravesaron el pasillo con la confianza de quienes pertenecen allí. Omar llevaba su nueva identidad como un traje a medida. El porte, la mirada, la presencia de un hombre capaz de violencia controlada. Su transformación era tan completa que incluso los guardias que semanas atrás lo habrían cuestionado ahora se apartaban instintivamente. 28 segundos, murmuró Lucía cuando alcanzaron el pasillo que conducía a la sala de crisis. Extrajo su arma reglamentaria con un movimiento fluido y comprobó el cargador. «¿Estás seguro de esto?». Omar no respondió. En su mente repasaba las decenas de escenarios que había calculado, las probabilidades, las variables. Como siempre, los números le proporcionaban claridad. A diferencia de antes, ahora esa claridad tenía un propósito letal. La puerta de la sala de crisis apareció al final del corredor. Un guardia solitario, previsto en sus cálculos, vigilaba la entrada.
Adelante, indicó Omar. Lucía avanzó, con naturalidad mostrando sus credenciales. Inspector Hernández, verificación de seguridad programada. Mientras el guardia examinaba los documentos, Omar se posicionó en su punto ciego y con un movimiento preciso presionó el punto de presión en su cuello. El hombre se desplomó silenciosamente en sus brazos. Torres, extensión del bucle 3 minutos, ordenó Lucía en el comunicador mientras arrastraban al guardia inconsciente a un armario de mantenimiento. Omar extrajo su Glock, ahora tan familiar como una extensión de su cuerpo. No era la misma arma que había sostenido con manos temblorosas en su primer día. Esta había sido modificada según sus especificaciones exactas: peso balanceado, mira personalizada, gatillo calibrado a su presión preferida. Intercambiaron una mirada final. En los ojos de Lucía, Omar vio no solo lealtad, sino comprensión. Ella también cargaba fantasmas que exigían resolución. Entraron. La sala de crisis era un búnker moderno: paredes blindadas, iluminación ambiental controlada, tecnología de comunicación encriptada. En el centro, una mesa ovalada dominaba el espacio. Al fondo, de espaldas a la puerta, Ramírez y Salgado estudiaban documentos esparcidos sobre la superficie. —¡Qué demonios! —comenzó Salgado al escuchar la puerta. —No se muevan —ordenó Lucía, su arma apuntando con precisión milimétrica. Ramírez se giró lentamente, su rostro transformándose de sorpresa a comprensión en fracciones de segundo. —Omar, esto es una violación de protocolos que no puedo... —Operación Águila Blanca —interrumpió Omar, avanzando con la pistola firme en su mano—. Eliminación de obstáculos institucionales. Juez Alfonso Harfuch. El color abandonó el rostro de Ramírez. Salgado, en cambio, empalideció para luego enrojecer de furia. —No tienes idea en qué te estás metiendo, niño —escupió. Al contrario. Omar extrajo la memoria USB. Tengo exactamente todas las ideas, coordenadas, fechas, transferencias, y las 3 firmas al final del documento de autorización. Ramírez se desplomó en su silla, repentinamente envejecido 10 años. Fue necesario. Tu padre iba a exponer una operación crítica para la seguridad nacional. Mi padre iba a exponer su red de corrupción, corrigió Omar. Su voz sonaba distante, como si perteneciera a otra persona. Y ustedes lo ejecutaron, en nuestra casa, frente a mí. El tiempo pareció condensarse. Omar sentía cada latido de su corazón como una cuenta regresiva. Su dedo índice acariciaba el gatillo con la intimidad de un amante. Ramírez levantó las manos. Mátame si quieres, pero el sistema continuará. Otros tomarán nuestro lugar. Fue entonces cuando Omar hizo algo inesperado. Bajó ligeramente el arma. No vine a matarte, dijo con una calma que sorprendió incluso a Lucía. Vine a hacer lo que mi padre habría hecho. Y en ese preciso instante, las puertas se abrieron de golpe. Un equipo de la Fiscalía Internacional, liderado por García, irrumpió en la sala con órdenes de arresto y un equipo de filmación que transmitía en vivo. El arma de Omar seguía apuntando al centro exacto del pecho de Ramírez. Un disparo que sabía podía ejecutar con precisión absoluta. Un disparo que había ensayado mentalmente miles de veces. Tu decisión, murmuró Lucía a su lado, mientras los fiscales recitaban cargos formales. Omar miró a Ramírez directamente, a los ojos, y vio algo que no esperaba: miedo. No a la muerte, sino a la exposición pública, al juicio, a la destrucción de su legado. Mi padre creía en la justicia, dijo Omar finalmente, bajando lentamente el arma, no en la venganza. Pero mientras los oficiales esposaban a Ramírez y Salgado, una parte de Omar, la parte que había despertado en aquel campo de tiro, que se había perfeccionado en la emboscada, se preguntaba si acababa de tomar la decisión correcta o simplemente la más civilizada. Todo lo que veían ahora era un hombre con paso seguro, manos que sostenían un arma con naturalidad innata y una mirada que transmitía confianza inquebrantable. Todos conocían su nombre, todos lo respetaban. En la nueva Academia Nacional de Policía, donde cadetes y veteranos entrenaban bajo principios reformados,
Omar Harfuch no era un intruso, sino una leyenda viviente. Pero cuando observaba ciertos rostros en primera fila, recién llegados con cintos, manos de académicos y ojos llenos de dudas, seguía viendo fragmentos de quién había sido. Y eso, quizás, era su lección más valiosa. El campo de tiro resplandecía bajo el sol de la tarde, superficies de acero inoxidable y cristal reflejando un cielo despejado. Un año después del caso Águila Blanca, como lo llamaban los medios, la institución había sido reconstruida desde sus cimientos, literal y figurativamente. Donde antes dominaban paredes grises y equipamiento obsoleto, ahora florecía un centro de entrenamiento que integraba tanto la teoría como la práctica. Omar recorría la línea de tiro, observando a los 20 reclutas de la nueva promoción durante su evaluación inicial. Se detuvo junto a un joven delgado de manos temblorosas que sostenía su arma como si fuera un artefacto arqueológico frágil. «Respire», indicó, su voz baja pero clara. «No luche contra el arma. Reconozca su propósito». El cadete Méndez, psicólogo forense con 3 doctorados y 0 experiencia en el campo, intentó estabilizar su postura sin éxito. Su frustración era palpable, amplificada por las miradas furtivas de sus compañeros. «No puedo», murmuró. «Simplemente no está en mí». Omar intercambió una mirada con Lucía, quien supervisaba el otro extremo de la línea. Su sutil asentimiento le dio la confirmación que buscaba. «Ven conmigo», dijo al joven. Lo condujo hacia una sala lateral donde la luz entraba suavemente por ventanales que daban a las montañas. En la pared opuesta colgaba un retrato. El juez Alfonso Harfuch en su toga oficial. Debajo, en una vitrina de cristal blindado, descansaba una Glock 19 retirada del servicio. «La primera vez que sostuve un arma», comenzó Omar, «mis manos temblaban, tanto que el instructor pensó que tenía una condición neurológica». Una sonrisa fugaz cruzó su rostro. Lo que tenía era miedo, no al arma en sí, sino a lo que significaba ser capaz de usarla. Méndez observó la pistola en la vitrina. «Es el arma con la que disparé por primera vez, sí, también la que casi usé para matar al hombre que ordenó el asesinato de mi padre». El cadete lo miró con asombro renovado. La historia de Omar Harfuch se estudiaba ahora en las academias, pero rara vez el protagonista hablaba de ella. «No somos lo que sostenemos», continuó Omar extendiendo su mano derecha, estable como roca. «Somos lo que elegimos hacer con ello». De su bolsillo extrajo una pequeña fotografía. Omar de niño junto a su padre, ambos sonriendo ante una puesta de sol. «Durante años creí que había una dicotomía irreconciliable, la teoría contra la práctica, el pensamiento contra la acción, la justicia contra el poder». Su mirada se dirigió hacia la puerta donde Lucía esperaba pacientemente. «Lo que descubrí es que son parte del mismo espectro. Lo que da sentido a una da propósito a la otra». Regresaron al campo de tiro. Esta vez Omar se posicionó junto a Méndez, no como evaluador, sino como guía. «No dispare porque debe», dijo, las mismas palabras que Lucía le había ofrecido a él. «Dispare porque comprende exactamente lo que significa apretar ese gatillo». Algo cambió en la postura del joven. No perfección técnica, sino el comienzo de una comprensión más profunda. Cuando apretó el gatillo, el proyectil impactó dentro del círculo central. No perfecto, pero consciente. Al finalizar la jornada, Omar y Lucía permanecieron solos en el campo desierto. Ella entrelazó sus dedos con los de él, ese gesto íntimo que habían desarrollado durante el año de reconstrucción compartida. «¿Crees que lo entienden?», preguntó refiriéndose a los nuevos reclutas. «Lo que intentamos construir aquí». Omar contempló el horizonte donde el sol comenzaba su descenso, pintando el cielo de tonalidades que le recordaban a aquella foto con su padre. «No se trata de entender», respondió finalmente. «Se trata de equilibrio, entre lo que sabemos y lo que hacemos, entre lo que somos capaces de hacer y lo que elegimos hacer». Su mano, aquella que había temblado y luego se había vuelto mortalmente precisa, ahora sostenía simplemente la de la mujer que había ayudado a reconstruirlo. En su muñeca,
El reloj que había pertenecido a su padre marcaba el tiempo de una justicia paciente que, aunque lenta, finalmente había llegado. A veces, añadió, el disparo más importante es el que decides no realizar. El sol desapareció, por completo, pero el campo de tiro permanecía iluminado, un faro de transformación en un sistema que, como Omar, había encontrado finalmente su verdadero propósito.